Si somos moldeados por las Sagradas Escrituras, serviremos mejor al Señor. Vámonos a la palabra de Dios. Les invito para que allí en sus Biblias vamos todos, nos ubiquemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, y vamos a leer del 24 al 28 inicialmente. Dice la palabra del Señor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén y amén. Muy bien, tenemos entonces como título de la enseñanza del día de hoy: si somos moldeados por las Sagradas Escrituras, serviremos mejor al Señor. Y hoy nos encontramos con un pasaje que seguramente ya lo habíamos comentado o por lo menos nombrado en otras enseñanzas, pero hoy el énfasis que nos da el Señor es acerca de permitir que a través de las Sagradas Escrituras nosotros ser moldeados para hacer mucho mejor el trabajo, para cumplir la función conforme a lo esperado por el Señor. Y aquí nos pone como ejemplo el Señor acerca de un judío llamado Apolos. Y vamos a ver este hombre Apolos cómo inició, porque el texto es maravilloso. Dice primero que era un judío, y es importante. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. ¿Y por qué es importante que entendamos esto desde el inicio de los judíos? Porque toda nuestra fe la base de nuestra fe, la comprensión correcta del Nuevo Testamento siempre está en el Antiguo Testamento. Y recordemos que allí encontramos todo lo que Dios le dio a Israel como pueblo elegido, pueblo escogido para él. Y es importante porque el Dios del Nuevo Testamento es exactamente el mismo del Antiguo Testamento. Y en el principio de la iglesia fueron hombres judíos los que Dios utilizó para que el mensaje llegara a nosotros los gentiles. Todos los 12 apóstoles eran hombres judíos. Pablo, judío. Timoteo, judío. Y todos estos hombres, entendiendo, comprendiendo las Escrituras, salieron por todo el mundo a enseñar y explicar el Evangelio. Como en Israel, como los judíos rechazaron al Mesías, ahora estos, elegidos por el Señor, van a tierra de gentiles. Y esto sucede con este judío llamado Apolos. Dice que era natural de Alejandría, y miremos las características que él tenía. Que era un varón elocuente, es decir, tenía la habilidad para expresarse fácilmente. Era una persona de esas que cuando uno la escucha le llama la atención y quiere saber qué es el mensaje que quiere explicar, decir o enseñar. Y era poderoso en las Escrituras. ¿En cuáles Escrituras? En el Antiguo Testamento. Él era un hombre que conocía plenamente las Sagradas Escrituras, es decir, la ley de Moisés, todos los profetas, conocía plenamente todo hasta Malaquías. Y él había sido instruido en el camino del Señor, es decir, él ya había escuchado acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero él tenía el conocimiento del que les había dado Juan el Bautista. ¿Y qué era lo que había enseñado Juan el Bautista? El Evangelio del arrepentimiento, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Recordemos que esa era la enseñanza de Juan Bautista, y desde ahí, desde esa misma enseñanza, coge y toma Jesucristo el ministerio santo que el Padre Dios le había encomendado. Así que este hombre que conocía hasta ahí ese evangelio del arrepentimiento estaba con mucha diligencia enseñando el evangelio del arrepentimiento. Un hombre dice que era fervoroso, es decir, muy entregado.
a lo que hacía. Quería con mucha rapidez, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucho gozo, anunciar este evangelio, el evangelio del arrepentimiento. Era un hombre que hablaba y enseñaba diligentemente todo lo que tenía que ver con las Sagradas Escrituras. Y por eso hace la aclaración el texto en el versículo 25 al final dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y aquí podemos ir tomando enseñanzas para cada uno de nosotros, porque muchas personas que están en las iglesias tienen el ánimo, tienen el entusiasmo, tienen el deseo de servirle al Señor y quieren trabajar para el Señor, pero ¿cuántos de ellos ignoran la base principal de la enseñanza? ¿Cuál es? La salvación por gracia. Esa salvación por gracia, si no tenemos el entendimiento, la comprensión, entonces no podríamos entregarle a las demás personas la completitud del Evangelio. Y muchas personas allí trabajan y hacen muchas cosas dentro de una iglesia, dentro de una comunidad, pero no se han sentado a estudiar y a escudriñar mucho más las Escrituras. Y sobre eso nos habla el Señor. Si somos moldeados por las Sagradas Escrituras, vamos a servirle mucho mejor al Señor. Cada uno de nosotros necesitamos aprender y conocer más. Porque también hay personas que sirven en la iglesia y no conocen nada absolutamente de la palabra. Y son muy diligentes en hacer actividades. Vemos que hacen muchas actividades y que hacen por allá bingos para recolectar dinero para la iglesia y hacen muchos eventos, pero en sus vidas y en sus corazones no está el Evangelio. Entonces a la hora de enseñar no tienen la base bíblica para que otras personas le escuchen. Pero también sucede otro grupo de personas que teniendo ya un conocimiento no se atreven a enseñarlo, no se atreven a entregarlo y pueden decir, no, lo que pasa es que a mí todavía me falta mucho. Pero miremos este varón Apolos. Este hombre no tenía la plenitud del conocimiento, pero lo que tenía lo entregaba. Así que nosotros no debemos esperar, porque nunca obtendríamos ese título de ser plenamente conocedores de la palabra de Dios. No, lo que el Señor nos va dando, lo vamos entregando. Siempre con el compromiso y siempre con el entendimiento que nos faltan muchas cosas más por aprender y que nos falta mejorar mucho el testimonio y que nos falta ser mucho más hacedores de la palabra. Pero aún así, el Señor nos da la posibilidad, nos invita y nos envía a que enseñemos su palabra a otras personas. Es decir, lo que venimos aprendiendo, por ejemplo, un día como el de hoy, sería muy importante que esta misma semana tratáramos de enseñárselo a otras personas. Y que lo que aprendimos la semana pasada, más lo que aprendimos la semana anterior, y así sucesivamente, poniéndolo en práctica, ¿qué pasa? Nos vamos nosotros enseñando a nosotros mismos por la gracia y el amor del Espíritu Santo en nosotros y vamos testificando para que otros aprendan. Esta labor de enseñar no es solamente de los líderes principales de las iglesias, no es solamente de los pastores, no es solamente de los que conforman allí el primer grupo de servidores, no. Esto es una labor que debemos hacer todos los discípulos. La iglesia está conformada por todos los discípulos de Jesucristo. Y como discípulos de Jesucristo, ¿qué hacemos? Nos dejamos enseñar la palabra de Dios por el Espíritu Santo, nos comprometemos con la obra y enseñamos a otros, ayudamos a ser discípulos a otras personas. ¿Y qué pasa entonces con este hombre natural de Alejandría, Apolos? Recordemos que Apolos al final lo vemos como una persona muy importante dentro del ministerio que está llevando Pablo. Es que, repetimos, la iglesia no es una sola persona, ni la enseñanza está a cargo de una sola persona. Somos todos los partícipes de esa iglesia los que debemos estar comprometidos con la obra del Señor. Pablo inició la obra que el Señor le encomendó, pero fue formando discípulos. Estamos, por ejemplo, Apolos, Priscila, Aquila, que ya lo vamos a ver, Silas, Timoteo y muchos más que le acompañaban por donde él iba formando iglesias. Es decir, él no se quedaba como el único, como si él fuera el importante dentro de una iglesia, una comunidad,
sino que iba dejando personas para que éstas a su vez enseñaran a otros el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto nos demuestra que todos tenemos la posibilidad de ayudar a ministrar en el Evangelio, a ser partícipes en la iglesia, ministrando, enseñando el Evangelio. Este hombre que tenía muchas ganas, muchos ánimos, tenía una falencia, que no tenía el conocimiento pleno de las Escrituras. Y por eso Aquila y Priscila lo llaman aparte. Dice el texto en el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, es decir, muy perseverante, sin desfallecer. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando les oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Entonces vemos lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Quién era Priscila y Aquila? Era una pareja de esposos. Priscila y Aquila ayudaron a Pablo cuando él llega allí a Corinto, lo acogen en su casa y ellos trabajaban haciendo el mismo oficio de Pablo. Recordemos que Pablo hacía tiendas de campaña, carpas, donde ellos podían venderla y con eso sustentar el ministerio. Y Pablo conoce a estas personas que también a su vez reciben el Evangelio y ellos, Priscila y Aquila, conociendo el Evangelio, ahora van al lugar donde está Apolos. Y estando allí con Apolos lo escuchan atentamente y se dan cuenta que le falta aún más profundizar en las Escrituras. ¿Y qué es lo que hacen? Lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le expusieron más exactamente la doctrina del centro. ¿Cuál era el centro de la enseñanza? Cristo Jesús, que padeció, murió por nosotros los pecadores y que resucitó al tercer día. Y enseñan cuál era el propósito y cómo en ese Cristo Jesús que había muerto y resucitado se estaba cumpliendo el Antiguo Testamento. Ese Mesías esperado era Él. Esa era la insistencia que hacían cada uno de los predicadores. Y tiene una importancia grandísima porque esto lo que hace es, lo que le están diciendo, venga, debemos de enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios, en lo que nos enseña la palabra de Dios. Y es allí donde nosotros somos ministrados, cada uno de nosotros, somos enseñados por la palabra, por la gloriosa palabra del Señor. Dice que lo tomaron aparte, pero qué importante es y cuánta humildad falta en muchos miembros de las iglesias para aceptar cuando una persona con mayor conocimiento y lleno del Espíritu de Dios viene a enseñarnos. Y es importante porque toda la palabra de Dios, ninguno de nosotros la conoce. Ninguno de nosotros conocemos a plenitud todas las escrituras. Y nosotros humildemente debemos recibir toda aquella enseñanza o toda aquella corrección que vengan a darnos basados en la Biblia. Es decir, nosotros podemos equivocarnos. Y si a nosotros viene alguien y nos dice, mire, venga, lo que usted está tomando de este texto está mal enseñado, mal explicado por esto y por esto, bíblicamente, con un sustento bíblico, nos hacen ver el error. Humildemente debemos de aceptarlo, corregir y avanzar. Sucede que es muy difícil en estos tiempos con algunas personas, porque creen tener el conocimiento pleno e incluso piensan que ellos tienen la última palabra. El principio y el fin es Cristo Jesús. Y ninguno de nosotros estábamos en el principio, ni estamos, ni conocemos a plenitud las cosas que han por venir, que están por venir. Ninguno conocemos a plenitud todas las profundidades hermosas que tiene la palabra de Dios. Y seguramente si usted ha estudiado la Biblia, si usted se ha centrado en un texto y usted vuelve y lo lee, usted dice, yo por este pasaje bíblico ya había ido, ya lo había pasado y hoy veo como algo nuevo, porque siempre que con humildad nos acerquemos a la palabra de Dios, el Espíritu nos enseñará cosas nuevas. Cosas grandes y profundas que nosotros no conocíamos, como dice por allá Jeremías.
Y por eso es tan importante tomar la actitud que tomó Apolos. Se dejó enseñar. ¿Y qué hizo? Ahora lleno, mucho más completo en el conocimiento, sigue ¿con qué? Sin perder qué, sin perder esa diligencia, ese fervor, ese gozo de enseñar la palabra. Ahora va mucho más completo a guiar a otras personas, a enseñarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que no aceptan el Evangelio. Hay muchas personas que cuando les presentamos o tratamos de presentarles el Evangelio buscando siempre ser acordes a la palabra de Dios, se molestan. Incluso algunos obran de una manera inesperada. De hecho, el Evangelio de San Juan en el capítulo 16, versículos 2 y 3, el Señor ya nos había dicho: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Esto lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Llegaría el momento, y esto sucede en muchas partes, en que mucha gente cree que le presta un servicio a Dios insultándonos, rechazando el Evangelio, que le presta un servicio a Dios matando a muchos predicadores que son siempre estrictos con la palabra de Dios a la hora de explicarla. Muchos que tienen tantas mezclas en creencias que cuando se les enseña y tratamos de explicarles la importancia de la Biblia como única autoridad para nosotros, se molestan. No así sucedió con Apolos. Apolos la recibió con mucho agrado. Apolos no conocía, pero se dejó enseñar, se dejó ministrar. Dice el versículo 3 aquí en Juan 16, que esto lo harán porque no conocen al Padre ni conocen a Jesucristo, es decir, no conocen verdaderamente las Escrituras. Por eso, si nosotros nos dejamos moldear por las Sagradas Escrituras, serviremos mejor al Señor. Es tan importante, pero tan importante siempre ser guiados por la palabra de Dios, que de esta manera nuestro entendimiento, esa sabiduría celestial, sobreabundará cada vez más y más en nosotros. Todos venimos siendo ministrados. ¿Cómo quiso Dios en su divina providencia y en su soberanía determinar que más y más personas serían unidas y seríamos unidos a la iglesia de Jesucristo? Por la locura de la predicación de la palabra, dice por allá al principio de Romanos. Para muchos es locura esto, ¿verdad? Pero Dios quiso que fuese así. ¿Y cómo pasar de una persona a otro, de una generación a otra? A través de la predicación, a través de hacer discípulos y de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a obedecer las cosas que os he mandado. Es un texto que ya conocemos mucho cada uno de nosotros. Si nosotros somos de un corazón abierto para las Sagradas Escrituras, no para recibir cualquier clase de enseñanza, no, para recibir lo que dicen las Sagradas Escrituras por personas que el Señor ha llamado, ha escogido, ha separado y les ha dado unos talentos hermosos para que nos enseñen la palabra. Entonces nosotros la recibimos, la validamos conforme a las Escrituras y las enseñamos a otros, viviendo a la manera que Dios quiere que así lo hagamos. Pablo era una persona que hacía muy bien esa tarea. Pablo enseñaba a otros, dejaba un ministerio, una iglesia allí instalada en la ciudad por donde pasaba y luego seguía otra. Pero ¿qué sucedía? Pablo no los dejaba hasta ahí, sino que él seguía y cuando volvía de regreso, cuando estaba cerca de esa ciudad, entraba otra vez a estas iglesias para mirar cómo iban. Allí en el Hechos 18, 23 nos dice algo la palabra del Señor. Y después de estar allí un tiempo, está hablando de Pablo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Miremos esta palabra confirmando. Confirmando no es un ritual donde se hace una ceremonia y entonces a partir de hoy ustedes quedan confirmados en la presencia del Señor. No, esta confirmación que hacía Pablo era que iba a las iglesias y miraba otra vez atentamente qué estaban enseñando. Y si se habían desviado de una u otra manera, volvía y les corregía, les enderezaba el camino, les daba muchas más enseñanzas e instrucciones, oraba mucho por estas iglesias, los acompañaba en los momentos más difíciles, siempre estaba pendiente de estas comunidades.
Entonces estaba confirmando de que la palabra de Dios estaba siendo bien enseñada en esa comunidad. Y también nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros siempre debemos de estar a la luz de las escrituras, validar si lo que nos están enseñando viene realmente de la palabra de Dios. Y si Dios nos ha puesto para enseñar a otros, ayudarles para que esas personas sigan el camino y no tuerzan la enseñanza, la doctrina, para que la fe sea verdadera en Cristo Jesús, acompañándolos también en momentos difíciles, también cuando estén un poquito equivocados, poder corregirlos y que ellos puedan dejarse corregir como Apolos. Y así el reino de Dios seguirá creciendo. Hay muchas cosas por hacer en el Evangelio. Hay muchas cosas que cada uno podemos hacer y debemos hacer en las iglesias. El mismo Señor Jesucristo dijo que había muchas cosas por hacer. Allí en Mateo, el texto inicial que leímos al principio de esta reunión. Dice, y al ver las multitudes, Cristo Jesús, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Hay muchas cosas que tenemos por hacer. Y esto no se lo podemos dejar a unos pocos. Y es el momento de que vamos pensando todos y cada uno de nosotros los que nos congregamos, cómo podemos trabajar al servicio de Dios, no al servicio de una persona, no al servicio de un líder, no al servicio de un pastor, no. Todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor, lo hemos aprendido en las Sagradas Escrituras. Entonces, con los dones y talentos, con las posibilidades y capacidades que el Señor me ha dado, porque todo viene del Señor, ¿cómo puedo poner esto al servicio de la iglesia? Cuando el Señor habla de los dones, dice que estos son para servirle a la iglesia. ¿Y cuántas personas no hay en las comunidades, en las iglesias, que tienen dones, pero que los tienen allí guardados, quietos, inactivos? Y el Señor nos dice, a la verdad, hay muchas cosas por hacer en el reino, pero hay muy poquitos obreros. Y una de las cosas que tenemos que hacer es, primero, orarle al Señor y suplicarle que por favor nos ayude a identificar de todo lo que Él nos ha dado, cuál de esos talentos, cuál de esos dones debemos poner al servicio de la iglesia para honrar y glorificar lógicamente su santo reino, su santo nombre. Primero debemos de pedirle al Señor que nos ayude a identificar, Señor, yo llevo ya mucho tiempo sentado aquí dentro de esta congregación, pero ¿yo qué puedo hacer, Señor? Porque tú me diste todo, me diste la vida, salvaste mi vida de ir al infierno. Me has dado la salvación por gracia, me has dado conocimiento. ¿Cómo puedo yo ayudar para que otras personas también sean discípulos? Y segundo, debemos orarle al Señor conforme al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo que dice, rogad pues al Señor, al Dios Todopoderoso, para que envíe más obreros. Es importante que oremos los unos por los otros. Es importante que ustedes oren por nosotros, para que la palabra de Dios fluya por nuestro corazón y por nuestros labios de la manera real conforme a las Sagradas Escrituras, para que el Espíritu de Dios sobreabunde en nosotros, para que el Señor impida que de nosotros salga una mala enseñanza. Y también orar para que otras personas se unan. Señor, envía más personas. Mire, estamos yo creo que muy cerca de que se abran cada vez más y más la vida social y todo en este tiempo post pandemia, porque ya está terminando, en algunos países ya han abierto mucho la realidad que viven allí por la pandemia que ha pasado, por lo menos que ya mucha gente está ya vacunada. Y así va a suceder seguramente en nuestros pueblos y ciudades cercanos. Y va a llegar el momento donde nos vamos a congregar nuevamente por la misericordia del Señor, nos vamos a congregar en un lugar físico. Seguramente lo seguiremos transmitiendo virtualmente, pero lo seguiremos haciendo también presencialmente. Y para hacer todo esto necesitamos más personas y debemos de irnos preparando, orándole al Señor, ¿cómo puedo ser yo partícipe de esta obra? Porque con toda seguridad y con todo conocimiento esta obra no es mía, ni es de ninguna de las personas que me acompañan en este momento aquí, porque para salir por estas redes sociales necesitamos más personas a nuestro alrededor que nos ayuden de una u otra manera. Estamos trabajando todos para el reino de Dios, pero en ningún caso esta obra es mía,
Ni la sabiduría es mía, ni la palabra es mía. Es solamente, únicamente, exclusivamente del Dios Todopoderoso, que por misericordia quiso tomarnos a nosotros. Siervos inútiles somos a la verdad delante de Él, pero Él aún así quiso utilizarnos. Y así como a nosotros nos levantó también a ustedes. Y debemos orarle al Señor para que vengan más personas y juntos trabajemos para la obra del Señor. Para que esto no quede en cabeza de una persona. Esto tiene que estar siempre en cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Que sobreabunde Él siempre en cada uno de nosotros. Dice Hechos de los Apóstoles 18:5, dice, 18, 27, 28, que cuando Él quiso pasar a otra ciudad, le animaron los hermanos. Es decir, ya Priscila y Aquila habían ministrado a este siervo del Señor. Ya habían tomado a Apolos y le habían mostrado todo el camino. Ahora, cuando digo el camino se refiere a la enseñanza bíblica. Ahora él quería pasar a otra ciudad. Y mire lo que dice, porque dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, cuando Apolos llegó a esta ciudad, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Fue de gran provecho. Es de gran provecho para muchas personas que nosotros les hablemos del Evangelio. Así como Priscila y Aquila fueron de gran provecho para él, para instruirlo. Asimismo es de gran provecho cuando vienen personas con el Evangelio a nuestras vidas para enseñarnos cosas nuevas. Y así somos y seremos nosotros de gran provecho para otras personas. Y dice la última parte del versículo 27, a los que por gracia habían creído. Y esto es muy importante. A los que por gracia habían creído. Porque es que miren, nosotros no podemos convertir a nadie de la oscuridad a la luz. Solamente esto es una obra soberana de Dios, que por gracia, como a nosotros, llegará a estas personas. ¿A quiénes? Nosotros no lo sabemos. Nuestra obligación por mandamiento del Señor es ir y enseñar el Evangelio a todas partes. Pero muchos no van a creer, muchos se van a oponer y muchos nos van a atacar. Pero eso ya estaba escrito y así tiene que ser. Pero también entre ellos hay escogidos por el Señor que están esperando nuestra llegada con el Evangelio para convertirse verdaderamente a la gracia, al amor de nuestro Señor Jesucristo, al Evangelio de nuestro Salvador. Así que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ser de bendición para muchas personas. Y no nos pongamos no nos quedemos haciendo como esas cuentas, es que la gente no está creyendo, es que aquella familia no cree, tantas veces que le hemos hablado y no se preocupen que eso no es obra ni de ustedes ni de nosotros, es obra poderosa del Espíritu Santo y Él determinará de una casa cuántos serán salvos. Repito, a nosotros nos corresponde enseñar el Evangelio conforme a como está escrito. Y dice, porque con gran vehemencia, ¿por qué fue de gran provecho para ellos? Porque enseñaba, porque dice el versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Otra vez, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, demostrando que el evangelio que él enseñaba estaba en las escrituras, demostrando que la Biblia completa muestra y tiene como centro a Cristo Jesús nuestro Señor, demostrando que no podemos distraernos en enseñanzas y filosofías de este mundo, donde nos dicen que debemos invocar a un santo, a un ángel, a una virgen, en ningún momento, sino que con vehemencia refutaba a los judíos y nosotros con vehemencia refutamos cualquier enseñanza que se salga de las Sagradas Escrituras. Muchos no la creen y muchos no nos quieren, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros fuimos llamados a hacer la voluntad de Dios y no a hacer nuestra propia voluntad. No estamos llamados a escribir nuestro propio evangelio, sino a contar, a enseñar, a publicar la grandeza de Jesucristo. Y por eso dice que por las Escrituras, demostrando por las Escrituras, y nosotros tratamos, sé que nos falta mucho y somos como Apolos, todavía necesitamos que nos enseñen muchas cosas más y pedimos al Espíritu Santo que así sea, pero tratamos que demostrar que a través de las Escrituras, todas estas predicaciones
es la palabra de Dios. Y el centro, repito, es que Jesús era el Cristo. En Hechos 18:5 dice algo que nos confirma lo que estamos diciendo. Dice, y cuando Silas y Timoteo, otros dos siervos del Señor, vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Qué estaba haciendo Apolos? Testificando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Con mucha entrega, dice la palabra de Dios, entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. No hay otro evangelio. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es el evangelio de una u otra persona, no. Es el evangelio que está aquí en nuestras Biblias. Y dice que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿qué estaban haciendo Silas y Timoteo en Macedonia? Enseñando este mismo evangelio. Es que la palabra de Dios ella misma se confirma. Tiene esa sabiduría celestial, porque es palabra de Dios, porque es el mismo Dios hablándonos a nosotros, que no se contradice, sino que ella misma se confirma. Esto que hacía Silas, Timoteo, eso que hacía Priscila, Aquila, esto que hacía Apolos, es lo mismo que hacía Pablo. Y muchas más personas que no aparecen en la Biblia. Esto quedó escrito para nuestro conocimiento, para que nosotros aprendiésemos. Pero detrás de estas personas habían otras y otras personas y otras familias haciendo lo mismo. Todo empezó a cambiar cuando el hombre le metió la mano por causa del demonio. Y empezó a tomar parte de la Biblia y parte del mundo. Y empezó a mezclar todo esto. Y empezaron a hacer doctrinas y a hacer iglesias. Y ahí viene todo lo que conocemos como adoración a los santos, adoración a la Virgen, adoración a los ángeles. Viene precisamente cuando el hombre le metió la mano. Pero nosotros tenemos que retomar la palabra de Dios tal como está escrita. Vivirla, creerla, vivirla y enseñarla a otros. Con el mismo propósito de que Jesús es el Cristo, Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Santo de Israel. Muchos endurecerán el corazón. Y si nos sucede a nosotros, si le sucedió a Pablo, también pues a nosotros. Dice en Hechos 19:9 que, pero endureciendo algunos no creyeron, maldiciendo el camino, es decir, maldiciendo el evangelio delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Otro hombre que tenía una iglesia en su casa, Tirano. Y este hombre dispuso aquella iglesia o aquel lugar para que la iglesia se reuniera, y allí fue Pablo. Y muy importante, porque nosotros, como decíamos ahorita, nosotros no somos capaces de convencer a nadie. Dios, en su gracia y misericordia, está llamando personas. Estamos en los últimos tiempos. Digamos que está llamando a los últimos que van a entrar al reino de los cielos junto con nosotros. Y todos los creyentes que han estado desde nuestro tiempo hacia atrás. El Señor está llamando, y repito, a quienes nosotros no sabemos. ¿Qué sabemos nosotros? Que tenemos que enseñar la palabra de Dios conforme a las Sagradas Escrituras. Pero aquellos que definitivamente maldicen la palabra de Dios, que hablan mal de ella, que la rechazan contundentemente, que se levantan contra Dios, es necesario que nos apartemos de ellos. No tenemos que entrar a discutir con ellos porque terminamos en una vana palabrería. Lo que nos corresponde a nosotros es, conforme a las Sagradas Escrituras, enseñarles. ¿Quién la tomó? Ese lo vamos separando, porque miremos que dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Es decir, él mismo tomó a los que habían creído y los apartó de esta gente blasfema. ¿Para qué? Para que no contaminaran a estos que sí habían sido llamados por el Señor. Cuando nos congregamos, estamos haciendo esto, tomando a el grupo de personas llamadas por el Señor para que juntos crezcamos en el conocimiento de la verdad y nos apartemos de la maldad y las maldiciones de este mundo. Congregarnos es muy importante.
Orarle al Señor para que nos permita que esa congregación sea dirigida por el Espíritu Santo es muy importante. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, nada podemos hacer. Pablo en Hechos 19, 1 y 2 llegó también allí a una comunidad y lo primero que les pregunta es eso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolos estaba en Éfeso y se va a Corinto, y Pablo que está en Corinto viene a Éfeso. Apolos se fue a enseñar, a testificar el Evangelio, y Pablo viene a hacer lo mismo a Éfeso. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera habíamos oído si hay Espíritu Santo. Mire, Pablo le está diciendo, sin el Espíritu Santo esto no es posible. Es necesario vivir en la presencia del Señor a través de la presencia, la soberanía, el gobierno del Espíritu Santo. Tenemos que entregarle, someterle a la voluntad del Espíritu Santo nuestro propio espíritu, humillarnos delante del Señor. No puede suceder que en una oración, en una congregación, en una predicación, pretendamos hacerlo sin la presencia del Espíritu Santo. Es más, la palabra nos enseña que nosotros no sabemos orar, porque pedimos y cuando no pedimos y cuando pedimos pedimos mal. Pero que es el Espíritu Santo que viene a nosotros, que mora en nosotros, el que lleva nuestras oraciones delante del Padre y del Hijo. Y es el Espíritu Santo el que nos da el entendimiento de esa respuesta celestial. No, no podemos excluir al Espíritu Santo del ministerio, de una iglesia, mucho menos de nuestras vidas. El Espíritu Santo debe ser llamado a que haga parte principal, como príncipe, como el más grande de nuestras familias. Cuando vamos a leer las Sagradas Escrituras, debemos orar al Espíritu Santo para que haya una comprensión correcta y una interpretación buena y sana para nuestras vidas. Antes de congregarnos, ustedes también deben acompañarnos en oración para que la palabra que vamos a escuchar venga de Dios y no venga del maligno, que no permita que seamos utilizados por la oscuridad para una mala enseñanza. El Espíritu Santo es necesario para llevar cualquier ministerio. Si usted va a orar por una persona, porque usted también está llamado y llamada a interceder por una persona, a orarle, a clamarle al Señor por una persona, debe hacerlo a través del Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo que por favor acompañe a esa persona. Pedirle al Espíritu Santo sabiduría, entendimiento. Pedirle al Espíritu Santo siempre la dirección. Porque si no tenemos en cuenta al Espíritu Santo, estaríamos diciendo como este grupo de discípulos, que sí, son seguidores, pero todavía ellos estaban sin el Espíritu Santo, les faltaba lo principal. Porque es que sin el Espíritu Santo no hay comprensión de la palabra. Si no está el Espíritu Santo no somos capaces de obedecer la palabra. Si no está el Espíritu Santo, nuestra vida se vuelve simplemente monótona porque no está ese fuego encendido que Dios ha puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, si dejamos el Espíritu Santo, es como si estuviéramos diciendo, ni siquiera sabíamos que había que invocar al Espíritu Santo, que había que tener presente al Espíritu Santo. Y recordemos que el Espíritu Santo es la tercera persona, es una persona. Y como persona que es, Él se entristece. Lo hemos aprendido. Y se entristece por nuestro mal comportamiento, cuando tenemos vanas palabrerías. Se entristece cuando actuamos, cuando obramos mal. Así que debemos de cuidar siempre ese compañerismo con el Espíritu Santo para que Él siga gobernando nuestras vidas. Esa comunión con el Espíritu Santo. Esa comunión la tenemos que guardar viviendo nuestra vida acorde a las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a ver algunas conclusiones que nos van a ayudar, nos van a servir para que todos, absolutamente todos, entendamos más y más el mensaje. Esta palabra, si somos moldeados por las Sagradas Escrituras, serviremos mejor al Señor. A través de este texto, de estos pasajes bíblicos, hemos visto cómo realmente es Dios el que nos moldea a nosotros. Es Dios el que hace esa obra en nosotros.
Si usted está escuchando este mensaje es porque Dios lo ha llamado a usted, la ha llamado a usted a ser parte de su reino. Si usted está escuchando esta palabra, si ha apuntado los textos, si está interesado en conocer mucho más, vamos a ver en estas conclusiones y aplicaciones todo lo que el Señor nos regala, todo lo que el Señor nos muestra. Y dispongámonos para vivir de acuerdo a su voluntad, dispongámonos para estar cerca de Él, dispongámonos para ayudar a otros, dispongámonos para dejarnos ministrar de otras personas, porque Dios nos habla solamente a través de sus palabras, pero esta palabra Él la puede traer a nosotros con entendimiento en un devocional en la mañana cuando estamos solos en la presencia del Espíritu Santo o a través de las predicaciones como en esta tarde. Así que miremos las conclusiones. Primero, la Biblia nos enseña quién es Dios y cuál es su voluntad. Nos enseña quién es Dios y cuál es su voluntad. Recordemos lo que leíamos por allá en Juan 16, 2 y 3. Recuerde que allí decía que muchos pensaban que hacían ofrenda a Dios o que servían a Dios, aún matando a los maestros bíblicos. ¿Y esto por qué lo hacían? Por desconocimiento de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Así que Dios a través de la Biblia es el que nos enseña y nos muestra cuál es su voluntad. Segundo, Dios llama a los suyos y los capacita para el servicio. Es el Señor el que nos llama y es Él, a través de su palabra y el Espíritu Santo, el que nos capacita. Dispongámonos para Él. Es responsabilidad de cada persona vivir de acuerdo al llamado, haciendo la voluntad de Dios. Dios nos llama, Dios nos da todo, pero somos responsables nosotros de decirle sí o decirle no al Señor. Y muchas personas se pueden estar negando hoy, pero es tiempo de decirle sí al Señor, haciendo su voluntad. El servicio a Dios se hace con gozo y por gratitud, nunca por obligación y rivalidad. Cuando decidimos servir al Señor, lo hacemos para el Señor y lo hacemos por gratitud a Dios, no para que Dios nos dé algo, sino por gratitud por el regalo de la salvación. Entonces nunca lo vamos a hacer por obligación, es que estoy obligado, es que si no voy, no, ni mucho menos por rivalidad, por ser mejor que otra persona. Jamás vamos a hacer eso. Toda la enseñanza que recibimos y que damos tiene que estar sustentada en la palabra de Dios. Todo lo que recibimos y todo lo que entregamos tiene que estar, no hay una opción distinta, tiene que estar sustentado en la palabra de Dios. La iglesia cristiana está conformada por todos los discípulos de Jesús y todos debemos de participar en su crecimiento. Todos somos discípulos, todos somos ministrados y todos debemos ayudar a otras personas ministrándoles la palabra. El Espíritu Santo es la máxima y suprema autoridad de la iglesia y es Él el que nos enseña, nos moldea y nos corrige. Dejémonos moldear. El Espíritu Santo puede venir a enseñarnos a través de otra persona, a través de una predicación como estas, a través de un devocional que usted haga en la mañana. Pero toda la obra es el Espíritu Santo como máxima y suprema autoridad de nuestras vidas. Y una conclusión bien importante: orar para que hayan más obreros en la obra del Señor es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Orar para que haya más obreros en la obra del Señor es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Es una conclusión bien importante. Y como aplicación entonces tenemos las aplicaciones del día de hoy. Seamos humildes para aceptar que necesitamos conocer más de las Sagradas Escrituras y dejémonos guiar por toda la enseñanza que sea bíblica. No nos molestemos si alguien nos corrige. Molestémonos si estamos equivocados y apartémonos ligeros de allí. Es decir, no debemos de estar cómodos en el error, sino que rápidamente abandonamos el error y nos volvemos a la verdad de las Escrituras. Seamos humildes para aceptar que necesitamos conocer más de las Sagradas Escrituras. Segunda aplicación, esto es lo que tenemos que hacer en el día a día. Pidamos siempre, es una acción que tenemos que tomar, pidamos siempre la intervención del Espíritu Santo en cada enseñanza que estamos recibiendo. Él impedirá que seamos engañados. Es muy importante, siempre que vamos a congregarnos, orar al Espíritu Santo, para que del cielo venga para nosotros la enseñanza. Él, el Espíritu Santo, va a impedir que recibamos una falsa enseñanza, una mala enseñanza.
Si escuchamos una mala enseñanza, el Espíritu Santo no permitirá que esto quede grabado en nuestros corazones ni en nuestras mentes. Él sacará eso de nuestras vidas y pondrá el mensaje real en cada uno de nosotros. Ayudemos a... tercero, cojamos el hábito santo de orar siempre para que hayan más obreros en la iglesia del Señor. Este buen hábito lo tenemos que tener todos. Orar siempre, siempre, para que haya más personas trabajando en la obra, incluyéndolos a ustedes mismos, como esos obreros que van a entrar a la obra o que deben de estar dentro de la obra. Orémosle al Señor para que haya más personas. Y por último, ayudemos a otras personas a corregir la doctrina cuando ésta no esté basada en la Biblia. Ayudemos a otras personas para que corrijan la doctrina. Ayudemos a otras personas para que éstas se aparten de aquellas enseñanzas equivocadas, para que ellos puedan apartarse de los errores y volver a la enseñanza bíblica. Ayudemos a estas personas, ayudémoslos para que cada uno pueda, a través de la Biblia, estar en el camino correcto. Que todo nuestro esfuerzo esté en obedecer a Dios, en servirle a Dios con mucho gozo y con mucha gratitud, en vivir haciendo siempre su voluntad. Así que, si somos moldeados por las Sagradas Escrituras, serviremos mejor al Señor. Amén